Empezando con lo que son las buenas prácticas de agricultura, nos quedamos acerca de conocer, más que nada ya ahorita estamos específicamente en lo que es el campo, conocer las plagas, o se podría decir así, o los insectos que pudiera haber dentro de cerca del campo, cerca de nuestros cultivos, para hacer un buen uso, una buena utilización de lo que vendría siendo la, en la relación que decía de simbiosis que puede tener un insecto con la planta. Esta relación esta relación que se lleva a cabo, permítanme tantito, ¿Qué hago ya? Cállate. Puede tener a lo mejor el insecto con la planta sea beneficiosa, y al momento de no conocer este tipo de insectos que residen en la planta y determinarlo como una plaga dañina, y al utilizar químicos para eliminarla, pues se puede llegar a afectar la planta, porque estamos quitando a lo mejor la relación o la interacción que tenían, y esa interacción que pudiera tener el insecto, que muchas veces a lo mejor presenta como una protección a otros insectos que realmente le puedan causar una enfermedad. De hecho, es muy usual encontrar ese tipo de relaciones en la naturaleza de carácter simbiótico, donde los dos animales son beneficiados con alguna característica. En este caso, por ejemplo, a lo mejor la planta le provee no sé, nutrientes o algún fruto o sombra, incluso con sombra o cositas así, y el insecto le provee a lo mejor a la planta protección de otros insectos que la pudieran llegar a infectar, ya que a lo mejor ese insecto no presenta una amenaza o un riesgo. Ángel, ¿tienes levantada la mano? Adelante. Ok, de hecho, sí, muy bien. Ahí ya sería una relación simbiótica inducida por el humano, que a lo mejor no se presenta como de manera natural en que la abeja vaya hasta los maizales, sino que ya disponen de la abeja o la presentan de la abeja a los maizales, pero sí. Bueno, lo siguiente que está en las buenas prácticas de agricultura, y siempre hace hincapié en que debe estar que un técnico te debe de orientar. Esto es para la planeación que debes de tener para el cultivo de la planta. Por ejemplo, según a tus condiciones de lote o del espacio que tengas, disponer de cómo vas a plantar el cultivo, tanto cuánto número de plantas por cuánto número de fila, y aquí también es muy específico la identificación de ese lote. Por ejemplo, si tú tienes un lote donde vas a plantar el maíz, por así decirlo, pero nunca lo has plantado, entonces te tienes que dirigir con un técnico, porque quizás las dimensiones que debes de respetar entre, no sé cómo se le llama, creo que la otra vez Ángel había mencionado, no sé si era surco, no recuerdo, surco, ¿verdad? Entonces, entre las dimensiones que debes de respetar entre surco y surco, por la cuestión de cómo crece la planta, a lo mejor tú no lo has vivido directamente, pero un técnico te puede guiar en la cuestión de la organización de cuántas plantas vas a cultivar, por cuántos surcos, etcétera.
Y tener bien la identificación de que ahí, por ejemplo, bueno, no me ha tocado nunca, me ha tocado esa vivencia en el campo de que se llegaran a confundir de que, ay, este era un cultivo de maíz y lo regaron o lo hicieron con especificaciones de un cultivo, no sé, de algodón o algo así. Tener bien identificado qué es lo que estás plantando. Luego, después, siguiendo con la temática del suelo, nos indica de cómo el suelo debe ser preparado para la cuestión antes de cultivar. Como en todo, nosotros debemos saber qué requerimientos o qué especificaciones está teniendo el suelo y cómo lo voy a tratar y cómo lo voy a manejar para tener un cultivo adecuado e incluso también para no presentarle un daño al suelo. Ramón, ¿levantaste la mano? ¿O es la de la vez pasada? No sé si... Ramón, ¿estás ahí? Ok, muy bien. De hecho, sí, primero, como indica en las buenas prácticas de agricultura, que igual un técnico debe ser el que te ayude o te guíe en este proceso de cómo vas a preparar el suelo e incluso las pruebas que le tienes que hacer. Aquí dice, tienes primero que analizar tu suelo como, ok, a lo mejor la temporada pasada se cultivó tal alimento, vamos a ver cómo quedó el suelo hablando de nutrientes y saber cómo lo voy a preparar. De hecho, también hace relación a si el espacio o el terreno presenta como colinas o puede llegar a tener ay, no sé cómo se llama. O sea, que de repente, no me acuerdo la palabra, pero por ejemplo, se presenta mucho en que la tierra puede decirse que en un momento está pareja y puede llegar a formar una colina, pero de repente, o sea, no que la colina ya estuviera ahí. De hecho está la palabra en inglés, pero no sé si es la misma. Déjenme la busco. Mande. Ah, ok. Am, que hace hincapié también de conocer si el suelo pueda llegar a tener bueno, inicio o erupcionar, por así decirlo, no sé si esa palabra es específico, cómo se llama, pero también se dice que en ese momento, si el espacio llega a formar como tipo colinas, de manera no quitarla o no tratar de volverlo a poner parejo, sino utilizar ese espacio que se fue dado, a lo mejor con otro cultivo que tengas aparte del que ya pusiste, para así aprovechar todas las condiciones dadas. Creo que ya había mencionado también después la rotación de los cultivos que pudieras tener. Por ejemplo, en un año cultivar lechuga, en el segundo otro alimento y en el tercero otro alimento. E incluso también tenerlo, si puedes con el espacio, bueno, más que nada en la agricultura, pues es
es muy específico. Por ejemplo, hubo un tiempo en que mi papá estuvo cultivando algodón, pero era nada más algodón, algodón, algodón. No porque no fueran o no porque no quisiera cultivar otra cosa, sino porque tenía más bien un contrato con una empresa que se dedica a... Entonces ellos de una manera trabajaban para esa empresa y lo que hacían es que buscaban terrenos de otras personas, los rentaban y ahí dentro de esos predios, dentro de esos predios, pues cultivaban todo del algodón. Así que no podían meter como otro cultivo aparte, porque aquí en las buenas prácticas de manufactura, pues también te dice que a lo mejor puedas tener medio predio de un cultivo y medio predio del otro, pero muchas veces en la industria pues no es posible porque te dedicas a específicamente eso o trabajas para otra empresa que es específicamente nada más de eso de manera natural, pues que vivieras en el campo y pues te dedicas a eso para mantenerte a ti y a tu familia de manera autosuficiente, o sea, tú cultivas tus propios alimentos y no los vendes o cositas así, se puede prestar para hacer ese cultivo. Y déjenme les platico de una anécdota muy, bueno, no es anécdota, pero mi mamá en el patio tiene una sección atrás donde hay muchas palmas, porque antes había una palma gigantota. Entonces no quieren saber mi anécdota. ¿Ya me escuchan bien? Ok, entonces hace muchos años estaba esa palma y esa palma estaba gigante, se los juro, estaba como casi casi le llegaba al tamaño de un poste de la luz. Y esa palma al momento pues soltaba las semillas y cayeron en muchas partes del terreno de la casa de mi mamá, específicamente en el patio trasero. Y así quedó, talaron la palma porque estaba muy grande y pues sí daba miedo de que a lo mejor en un momento de un desastre natural, llámese terremoto, lo que ustedes quieran, pudiera llegar a caer en un mal lugar y pues hacer más daño. La quitaron y quedaron esas bebés de palma. Entonces, conforme los años, se sacaron algunas palmas y unas mi mamá las dejó en el patio. Incluso hay todavía brotes de las pequeñas palmitas que quedaron, la verdad, de lo de las palmas les estoy diciendo, yo creo que va más de 15 años que se quitó esa palma y todavía sigue dando brotes nuevos de las semillas que quedaron en el suelo. Entonces, atrás hay como tres palmas y tenían aparte un tipo, se les llama a las plantas, como no meramente específicas que tienes como forraje, por así decirlo. Y eran plantitas que estaban dando una flor amarilla. Entonces, en la casa de enseguida con mi mamá, es una casa abandonada, bueno, de una que era una tía, y ahí hay un panal de abejas. Entonces le dije a mi mamá que no quitara las... Oh, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Sí, de hecho, decir que pues en dado caso hoy nada más daré una hora. Voy a dar 15 minutos todavía lo que quedan de la clase porque pues sí presento ahorita una situación medio difícil con mi hijo de mamitis. Ahorita está un poquito controlado, pero hace rato fue casi una situación sin que la pudiera manejar en media clase con los de quinto. Le dio una rabieta y mi esposo no lo podía calmar. Obviamente nada más mamá lo podía calmar. Y pues ni modo, eso pasa cuando trabajas desde casa y el internet que no me llega hasta mi cuarto. Bueno, lo siguiente nos hace referencia de
cuántos cultivos se pueden manejar según el tipo de suelo que vaya a tener o los nutrientes que vayan a tener el suelo. Aquí hace hincapié también en que todo este proceso lo debes de hacer de la asesoría y la mano de un técnico. Muchas veces los técnicos se encuentran mismos los que te venden las semillas o los que te venden los químicos, que puedes contar con su asesoría. ¿Esto para qué? Para evitar toda enfermedad a la planta que vayas a cultivar. A lo mejor, muchas veces de las enfermedades de las plantas, bueno, no muchas veces, puede ser que la enfermedad de la planta la adquieran cuando ya es un cultivo, cuando ya es una planta formada, o que venga desde la semilla, o sea, que la semilla ya venga infectada. Entonces, aquí nos dice de manera general que antes de cultivar, si es necesario eliminar las semillas o hacer una revisión de semillas enfermas, o sea, no solamente comprar a lo mejor el paquete y así distribuirlo, sino revisar todas las semillas para que no vaya a afectar el cultivo. Las enfermedades en las semillas son muy fáciles en parte de distinguir. Si llega a tener una enfermedad, casi todas las enfermedades en las semillas presentan malformación o una coloración distinta, incluso como también la semilla como que picada, como con hoyitos o cositas así. Y ya después de ahí, de esta selección, pues cultivarlas para quitando las enfermas o las que hayan presentado signos de alguna enfermedad o alguna contaminación. Bueno, lo siguiente nos dice que los desperdicios, lo que es en la zona, tanto no del cultivo, pero aquí te hace referencia como si estuviera una casita, a una casita en un rancho donde tienen su huerto, donde tienen sus cultivos, donde tienen también sus animales, en el cual te indica que los desperdicios deben de estar ubicados estratégicamente, no presentar desperdicios como que te vaya a contaminar tanto a los animales o tanto a los cultivos. Luego también se pasa a lo que vendría siendo en la selección o cómo debes de determinar o adecuar la distancia entre cada cultivo. Claro, este material, muchachos, se me olvidó la sesión pasada después de que terminé adjuntárselos, pero ahorita terminando la sesión se los voy a cargar, creo que al grupo, porque se me hace que si Class no permite como archivos tan pesados. Se los voy a poner en el grupo y pues la grabación de lo que estamos comentando, para que pues puedan ver las imágenes. Ya con las imágenes te das un poquito más de la idea de lo que les estoy platicando. Entonces nos decía adecuar la distancia entre cultivos y hace referencia aquí a unas zanahorias cultivadas que fueron casi encimadas, y al momento de casi encimarlas pues estás de una manera limitando su crecimiento sano. Y están casi todas deformes, unas más pequeñas, unas más grandes. Luego, en un segundo escenario, que también salen las zanahorias, pero entre medio de dos zanahorias están dos plantitas verdes que junto con la raíz pues están abarcando espacio y no están permitiendo a lo mejor el crecimiento adecuado de la zanahoria. Y en la tercera ya sale de manera correcta cómo debe ser el espacio entre cada cultivo para que crezcan adecuadamente sin ningún obstáculo. Luego, después se hace referencia al momento de trasplantar plantas
que tengas hacia otra parte, o incluso también si un cultivo llega a presentar signos de enfermedad, puedes rescatar las plantas que no presenten estos signos, que se vean sanas, y trasplantarlas hacia otro espacio. Obviamente, pues los signos de enfermedad en plantas pues ya los conocemos, pierden el verde característico, se hacen lo que decimos a veces como choras o arrugadas, y pues su aspecto es deplorable. Nos dice aquí para el trasplanteo que debemos utilizar herramientas previamente limpias y desinfectadas. No sé si ya lo empezaron a ver en microbiología, pero una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. La limpieza hace referencia a remover como suciedad, tierra, polvo, otras cositas así, más que nada que puedes ver a simple vista. Y la desinfección pues ya es librarlo de microorganismos que pudieran estar en esos artículos. La limpieza siempre se va a hacer con agua y con jabón, como ping-pong. Y la desinfección ya va ya sea con cloro o con alcohol. Ya eso es para sanitizar, porque ya tuviste una limpieza previa. Que de hecho pasa, como ya les he comentado, pasa mucho con el cloro. El cloro disminuye su actividad desinfectante, por así decirlo, en presencia de materia orgánica. La tierra es materia orgánica, el polvo puede ser con partículas de tierra también materia orgánica. Entonces, si no está previamente limpio, pues la desinfección no va a ser la adecuada. ¿Ok? Luego también hace referencia al uso de protectores para lo que sea el cultivo. Aquí en cuestión de sombras, nada más te describe sombras o incluso parte como tipo invernadero también, en el cual debe de tener las características de poder regular una temperatura, la humedad y según la necesidad del cultivo. Luego después tenemos el uso del agua que utilizamos y su manejo. Hace referencia a que primero obviamente debemos analizar el agua con el que vamos a regar las plantas e incluso con el que les vamos a dar de beber a los animales. No porque sean animales tienen que beber agua sucia también. Más que nada si estás hablando de un animal que vas a usar para alimentarte. Por ejemplo, ok, tengo cochitos y de ahí saco pues tocino y las carnitas, pero le doy un agua sucia de beber que puede causarle infección al cochito y pues me pasaría la infección a mí. Ángel, ¿levantaste la mano? Las buenas prácticas también hacen mucha referencia, siempre toda en la organización, que pudiera presentar un impedimento para la inocuidad alimentaria, que vendría siendo de cómo voy a yo distribuir los agroquímicos, en referencia a qué, dónde los voy a guardar, el equipo protector que voy a utilizar. De hecho, incluso cuánto agroquímico debo de utilizar, por ejemplo, para una plaga que estoy presentando, porque hay que recordar que ahorita tenemos mucha contaminación quizás o exposición a agroquímicos que está llegando a ser un impacto en la salud y también en la genética del ser humano. De hecho, la maestra Xochitl, su maestría está en un tema muy, muy interesante y muy trágico. No sé si lo recuerdo totalmente, pero bueno, ella estudió la exposición
o la salud de los niños de una comunidad que son meramente sus papás dedicados al campo, que se dedican al campo 100%, y la presencia de enfermedades derivadas de esto. De hecho, cuando tengan la oportunidad, pregúntenle a la maestra Xochitl acerca ay, pues no les da clase a ustedes, ¿verdad? Creo que al 2 nada más les da. Pero bueno, cuando tengan la oportunidad de conversar con la maestra, pregúntenle sobre su maestría y está muy interesante acerca de cómo se relaciona nuestra exposición o la exposición a los agroquímicos y el impacto en la salud e incluso en la genética, que hay enfermedades que hasta yo pudiera transmitirle a mi bisnieto, ¿no? Entonces, en estas buenas prácticas de agricultura, por todas estas situaciones que se ha estado viviendo, con lo que les digo de este tema, hacen referencia a que todo lo hagas de la mano de un técnico. O sea, si vas a emplear agroquímico a un cultivo, pues cuánto vas a emplearlo, cuánto es la necesidad de ese cultivo, del insecticida o pesticida, y también de cómo manejas los residuos de envases, etcétera, porque pues igual, ¿no? Si dejas el envase tirado ahí, de repente quizás un gato piensa que es no sé, agua, y lo empieza a tomar y ese gato se infecta y pues ya se hace todo un despapalle. Entonces, también hace este hincapié en cómo debo yo guardar los agroquímicos. Aquí dice que totalmente separado los agroquímicos de los fertilizantes. Eh, y permítanme. Hace referencia, perdón, a la cuestión que debe estar dividida todos los agroquímicos en un lugar seco. De niños, pues los niños donde quiera se meten, donde quieran abren, y pues esto para salvaguardar su seguridad. Ya ahorita terminando con esto les voy a pasar el documento. Todavía quedan temas así para comentar, pero para no atrasarme más en las temáticas se los voy a pasar, y para la siguiente clase jueves pues nada más vamos a mencionar los temas que quedaron pendientes, pero se los voy a poner a ustedes en forma de lectura. Llegan a tener una duda, pues me dicen su duda o como a qué se refiere, pero yo considero que el texto está muy claro a lo que quiere dar a entender o lo que dice a lo mejor los que tienes que cosechar de manera manual, el indicar si ya está o no está. Bueno, para ello existen los métodos e incluso instrumentos. Uno de ellos, así como estábamos hablando, ¿qué tan duro está el aguacate? ¿O qué tan dura está la naranja? De cómo lo seleccionamos. Pues indicador de cosecha eh, vendría siendo la firmeza. Y la firmeza en la industria se mide con un penetrómetro. Ese penetrómetro lo que va a ser que lo vamos a inyectar vamos a inyectarlo al fruto o a lo que lo vayamos a medir, y lo que va a hacer es que va a medir la fuerza o la presión con la que penetra la fruta, o sea, la resistencia que va a tener y la fuerza que se está llevando a cabo para penetrar la fruta y así determinar la firmeza. Obviamente, si es un alimento totalmente duro, que a lo mejor tu índice de cosecha es eso, que esté duro, pues ocuparía de un parámetro, bueno, o de una lectura de presión bastante a que estuviera el alimento suavecito o aguadito. Ángel y después Citlali. Ángel.
Ujú. Sí. Midi. Ok, ok, muy bien. Tú a lo que observas, de hecho, sí es un índice de cosecha. Ahí sería más bien el color de la planta que se puede medir también. Y pues ya. ¿Mande? Bueno, vamos a pasarle la participación a Citlali y ya después si queda tiempo lo comentamos porque incluso yo les voy a, bueno, es parte de su caso práctico, algo que les voy a explicar después. Ok, Citlali. Ajá. Así es, de hecho, como les digo, quizás los índices de cosecha que tenemos de manera que podemos medir con nuestros sentidos, pues ha habido la necesidad de crear un instrumento porque puede ser subjetivo. O sea, si a mí me dices que vas a cosechar la manzana cuando esté en un verde brillante, a lo mejor llega otra persona y me dice, ¿sabes qué? Ese no es verde brillante, ese es otro verde. Entonces entra mucho la cuestión de cómo lo veo yo y cómo lo ve otra persona, el subjetivo. Entonces, al momento de tener esos índices de cosecha, pues se hace el uso de instrumento para eliminar ese error que se pudiera tener. Entonces, muy bien, Citlali, también uno de ellos es el color. Creo que esto pasa con la mayoría, a lo mejor cuando decimos de las frutas, ya ven como, ay, el tomate, cuando lo elegimos en el mercado, que sea rojo, que no esté verde, incluso cuando está verde todavía está duro y así. Entonces, el colorímetro es como un lector sencillito de el fruto. Haz de cuenta que es una pistolita que lo pones y ya mide o detecta o captura el color y tú ya tienes una escala, obviamente, una escala de color en donde puedes determinar cuál es el aceptable y cuál es el no aceptable. De hecho, bueno, aquí está en la presentación que les voy a poner en material también de repaso. Entonces, estos índices de cosecha, más que nada, estos son pues físicos, nos ayuda a eliminar eh, el error que pudiera ser causado por el humano, como les digo, de que si es subjetivo o no es subjetivo el color o la firmeza, si sí está muy duro o no, para con estos instrumentos tener un resultado más concreto. También están los químicos o los fisicoquímicos que podemos evaluar en en una fruta, que de hecho en los fisicoquímicos ya hemos platicado de uno que es quizás el índice de almidón en las frutas. Esto es más que nada más común como en las manzanas, peras, etcétera. El índice de almidón, como ya lo habíamos platicado, el almidón es un carbohidrato de reserva que conforme va madurando la planta, pues el almidón se va transformando en azúcares simples y pues va disminuyendo la cantidad de almidón en la fruta. Entonces, conforme yo tenga una cantidad de almidón mucho mayor, pues quiere decir que la fruta pues todavía no ha terminado su maduración. Conforme tenga una cantidad de almidón mucho menor, pues me habla de una maduración ya un poquito más encaminada. ¿Cuál es el método para determinar el almidón? Pues obviamente se tendría que tener una muestra y ya hicieron una práctica de ello donde teníamos el Lugol, es la prueba del Lugol. En la prueba del Lugol, pues como
lo miramos, si hay presencia de almidón, es coloración azul, casi negra. Y en la presentación que aquí les tengo, pues da una imagen de una manzana desde la vista de abajo, donde sale el corazón. La coloración se hace desde donde está el corazón, donde están las semillas, hacia la piel, por decirlo así. Entonces, con esta cantidad, con este índice de cosecha, pues a lo mejor ya a la coloración que hay del almidón, pues ya se determina si está lista para cosecharse o no. Hasta ahorita vamos bien. Ok, bueno. Luego está la otra contraparte de, aquí estoy midiendo almidón, pero ya después está otro índice de cosecha que vendría siendo el de los sólidos solubles. También ya lo hicieron creo que lo hicieron como práctica con la maestra Mariela, en el donde usaron un refractómetro y midieron, no sé si lo hicieron con frutas o lo hicieron con jugos o bebidas nada más, donde sólidos solubles nos dice los grados Brix o los sólidos solubles presentes. Esto vendría siendo específicamente al azúcar que hay. Entonces, si yo voy a medir sólidos solubles, pues de manera directa estoy midiendo azúcares que se presentan en ellos. Entonces, estos azúcares, más que nada de simples, de que vienen del jugo o cositas así, pues estarían relacionadas al desgaste de la reserva, por así decirlo, del almidón. ¿Sí recuerdan cuando hicieron esa práctica o lo estoy soñando yo que sí la hicieron? Ah, bueno, entonces eso de los sólidos solubles, donde usaron el refractómetro y determinaron que un líquido tenía tantos grados Brix, también es un índice de cosecha, ¿ok? Bueno, el siguiente, de índole también química, nos hace referencia a la acidez. La acidez que pudiera tener una fruta. Ay, permítanme. ¿Dónde está mi alcohol? Gracias. Gracias, coronavirus, yo por toda la computadora. Gracias. Bueno, en donde nos dice que la acidez es otro índice de cosecha, pues obviamente para los alimentos que provengan que tengan más bien la presencia pues de ácidos, ¿no? Como las naranjas, los limones, etcétera. Entonces, la acidez de manera ya en laboratorio pues se puede hacer por titulación. E incluso, pues a veces no es una prueba muy, muy rápida, pero pues de algo sirve para determinar. Luego, estos serían los índices de cosecha más comunes. Creo que en tecnología lo van a ver, en tecnología de alimentos, por ejemplo, hay un índice de flotación para lo que son las sandías, los melones, en qué tanto, por ejemplo, que tienen como una alberca, por decirlo así, y echan sandías y según el índice de flotación, o sea, según de dónde se encuentran las sandías, si en la superficie, en el fondo o intermedio, va a ser su maduración.